En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté siempre contigo. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 2, versículo del 23 al 28. Un sábado, Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas en sus manos. Los fariseos dijeron a Jesús: «Mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en día sábado». Él les dijo: ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre, y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó: «El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por esta bendita palabra que está llegando al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Un saludo muy fraterno para cada uno de ustedes, deseándoles de Dios Todopoderoso les esté colmando de mucha bendición a su familia, tanto de cerca como también en la distancia. Que el Espíritu de Dios siga animando nuestras vidas para que podamos perseverar todos los días de nuestra vida. Damos gracias a Dios por esta bendita palabra que se nos proclama en este día y en este presbiterio donde nos preside la imagen del Cristo Negro de Erehuayquín, a quien acabamos de celebrar en un día muy solemne, como fue el sábado 15 de este mismo mes, y que coronamos el novenario con una solemne procesión. Bendito sea nuestro Dios por colmarnos de tantas bendiciones. A Jesús, hermanos, no lo seguía gente cualificada solamente. A Jesús lo seguían discípulos auténticos y verdaderos, deseosos de escuchar la palabra y de ponerla en práctica. Pero también lo seguían orejas, lo seguían personas enviadas por autoridades poderosas, es decir, espías, para ver en qué lo cachaban, qué cometía de error para acusarlo y sobre todo para tener un argumento para condenar su predicación. En este evangelio nos encontramos con que los fariseos le reprochan a Jesús porque sus discípulos están cortando unos pequeños granitos, unas espigas de trigo, que las frotan en sus manos para comérselas. Y eso fue motivo de escándalo para los fariseos. ¿Por qué? Porque para ellos
ese hecho de arrancar una espiga o frotar unos granos de trigo en sus manos suponía un trabajo, y como suponía un trabajo, era contrario a la ley, porque el sábado debía de respetarse hasta en lo más mínimo. Nadie podía hacer un trabajo más que en los demás días. Tan sagrado era el sábado que el mismo Jesús un día les recriminó su hipocresía diciéndoles: si el burro se les va al barranco, bien que lo van a sacar. Pero hoy yo, que le digo a este paralítico, levanta tu mano, ustedes se les cae el mundo encima. Se escandalizan. Tal amonestación estaba sustentada precisamente en este sábado, que para el pueblo judío era el día consagrado al Señor. Todo judío veía el sábado como lo más sagrado de su vida, pero no veía al hombre como lo más sagrado creado por Dios. En este evangelio vamos a entender que es la persona humana el que ocupa el centro de todo nuestro quehacer, que es la persona humana a la que nosotros tenemos que valorar y devolverle la dignidad cuando ésta está siendo pisoteada. Jesús pronuncia una máxima en este evangelio cuando dice: no se hizo el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado. Es decir, es la persona humana la que cuenta. Siempre la Iglesia nos ha dicho a los cristianos que tenemos que ser expertos en humanidad. Ahí está la famosa encíclica de Juan 23, la Humane Vitae. ¿Qué mensaje más grande encontramos allí? Uno termina de leer esta encíclica y vuelve a leerla y a releerla, y siempre está descubriendo ese gran tesoro que ahí contiene sobre la persona humana. El ejemplo que yo podría poner para entender este reproche de los fariseos contra Jesús, porque sus discípulos están comiendo granitos de trigo y arrancando espigas mientras pasan por el camino, es muchas veces lo que nosotros vemos en el día a día de nuestra vida. Ejemplo, este viene a misa, pero ¿qué sabe de venir a misa? ¿Cuándo lo hemos visto venir a misa? Mira, recriminando la acción de aquel que se animó a venir a misa, pero que cuando vino a misa hubo alguien que con lupa lo venía siguiendo. Y cuando entró, inmediatamente pensó: ¿qué sabe este de venir a misa? O vino a misa, y cómo entró a misa, como Juan entró a su casa. Hermanos, la persona humana merece un gran respeto, porque tiene una dignidad, y esa dignidad es Jesús el que se la ha dado. Más que guardar un día o un precepto, está por encima la persona humana. Ejemplo, vienes a misa, pero luego te encuentras con que tu abuelo o tu abuelita se va a quedar solo o sola. Y este abuelo ya casi es un niño que necesita de todo. Que le den de comer, que lo bañen, que lo cambien, que lo muevan de un lugar a otro. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarlo solo o venir a misa?
Inmediatamente estarás pensando que lo que importa es quedarte cuidando al abuelo. Aunque la misa, la Eucaristía es tan importante, pero es importante ese abuelo que se puede morir estando solo. O le puede pasar algo porque tú estás en la misa, aunque es muy importante, pero es importante saber, descubrir cuáles son las prioridades. ¿Qué es lo primero y qué es lo segundo? Y en este Evangelio nos estamos dando cuenta que la persona humana es lo primero. Jesús nos invita a darle o a devolverle dignidad a toda persona. Los fariseos, como muchos, andan con lupa viendo cómo aplastar al hermano, cómo deshonrar al hermano, cómo recriminar al hermano. Estuvo bien que fuera a misa, dice aquel, pero estuvo muy mal porque entró como Juan entra a su casa. Ahí lo está recriminando. Fulano comulgó, pero quién sabe que se haya confesado. Ahí lo está juzgando. Hermanos, descubramos que lo importante es la persona humana. No si guarda el sábado porque es sabatista o si guarda el domingo porque es dominguero. Lo importante es que para hacer el bien a nuestro prójimo, no importa el día en que lo hagas. Lo que importa es que hagas el bien, no importa si es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o cualquier día de la semana. Cuando Jesús al final nos llame a juicio, no nos va a decir qué día fuiste a ver al enfermo, qué día fuiste a socorrer a aquel hermano necesitado, ¿qué día le diste aquel vestido a aquella persona? ¿Qué día fuiste a ver a un preso? ¿Qué día fuiste a un hospital? Solamente te dirá, venid bendito de mi Padre, porque todo lo que hicisteis a estos mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. No te va a preguntar si lo que hiciste de bien fue en sábado, fue en domingo o fue cualquier día de la semana. Lo que importa es que hagamos el bien y sobre todo que veamos a Cristo en aquel hermano a quien nosotros le estamos haciendo el bien. Que Dios te colme de mucha bendición y que el Espíritu Santo nos siga animando a todos a ser discípulos, misioneros de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado a poner nuestra fe y esperanza en Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.